Ana Jurado nos trae la charla Los pandas son de colores, armonía y convergencia entre dos opuestos. Yo creo que Ana ya está con nosotros, sí. Listo. Ana entonces es creativa, soñadora, responsable y apasionada. Es manizaleña, pinta desde el 2008, ha explorado técnicas dentro del arte urbano para llegar al estilo gráfico actual, donde el grafite y el diseño hacen de él algo llamativo y funcional. Ella es diseñadora visual de la Universidad de Caldas y desde el 2015 hace parte de Artes Mano Estudio. Ha estudiado diseño visual, tipografía e ilustración en Argentina en el 2014, ilustración también en Casa Tinta en Colombia, ha participado en diferentes muestras colectivas como en el Colombo Americano aquí en Colombia en el 2019, Irreversible en el 2019 también, y reinterpretando a Marta Cooper de una muestra colectiva que hubo en Perú en el 2019. Ha participado en festivales como el Lima Mural Project, Somos Alegrante en Perú y en Manizales Biocultural de Colombia. Bueno, le damos la bienvenida entonces también a nuestra exalumna Mugre Diamante, Ana Jurado, que me da mucha risa tenerla que llamar Mugre Diamante. Qué bueno verte de nuevo, Ana. Entonces, bienvenida. Ya es todo tuyo nuestro canal. Listo. Bueno, nada, primero agradecerles a ustedes por estar acá presentes, a mi facultad por la invitación. Y pues nada, empecemos ahora sí. Bueno, yo soy Mugre Diamante, soy diseñadora visual, orgullosamente de la Universidad de Caldas. Mi actividad principal es, perdón, la calle está un poco ruidosa. Bueno, ya de ahí de pintar muros devienen un montón de actividades que también a las que me dedico, que es intervenir no solo muros, sino, no sé, pisos, cuadros, objeción, estos últimos años. Bueno, cuando recibí la invitación, pues me sentí obviamente muy honrada y me emocionó demasiado e inmediatamente pensé en todas esas personas que conozco que son diseñadores y diseñadoras, pero como que no sé, se envuelven en otros ámbitos creativos. Y entendí una vez más que el diseño es multidisciplinar, que no solo responde a una sola cosa. De hecho, escuchando las charlas de mis colegas anteriores, me di más cuenta de eso todavía y corroboré que el diseño se mueve en muchas direcciones y puede adaptarse a muchas cosas. Más allá de pensar en el género como de estereotipos, pensé más en eso, en qué ámbitos puede ser aplicado el diseño. Y afortunadamente yo siempre me rodeé, desde que empecé a estudiar, me rodeé de mujeres diseñadoras. Pues el ejemplo está en la directora del programa, la decana de facultad, todo el equipo de trabajo. Entonces, pues se me vino a la cabeza más bien contar cómo fue mi proceso, cómo ha sido mi proceso como diseñadora y como artista urbana, por decirlo así. Estudiar, también empecé a pintar. Entonces tuve esa dualidad dentro de mí de la academia y la universidad de la calle, como lo llamo yo, pues porque finalmente el graffiti es una educación informal, por decirlo así. En ese momento yo no era consciente de cómo aplicar una sinergia entre entre las dos cosas, entre el graffiti y el diseño. Yo las veía más como disciplinas aisladas. Siempre tuve como ahí esa versus, esa rivalidad entre la educación sistemática y esta educación de la calle, por decirlo así. Empezó también cuestiones pintando, pues cuando empezaron a llamarme o a contactarme para trabajar pintando, porque finalmente, o al menos en ese tiempo cuando comencé, que fue más o menos eso, como 2008, entre 2008 y 2010, tuve varios momentos,
el purismo del graffiti de dejar de ser real si recibimos dinero a cambio por pintar. Yo de hecho tenía en mi cabeza que pintar iba a ser una actividad que no iba a dejar de hacer, pero la iba a hacer por diversión, sin ninguna pretensión de nada. No imaginé que con el graffiti fuera a conseguir un montón de cosas que tengo ahora. Y asimismo, mientras me graduaba, mientras planeaba mi tesis, el tener un portafolio de diseño que no sabía cómo iba a ser porque no tenía experiencia de ningún tipo. Nunca he sido muy digital, de hecho, para nada. Hasta Zoom me queda grande a veces. Entonces era eso, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a ser diseñadora? ¿Voy a ser artista urbana? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a hacer si a estos dos personajes con los que actualmente conformo mi equipo de trabajo, que es A Tres Manos Estudio, que entendí esos elementos de pronto del diseño que podía aplicar a mi quehacer como actual? Realmente cuando empecé con ellos estaba soñando despierta, por decirlo así, como que estaba viviendo el sueño que siempre quise resolver, y era poder vivir de lo que me gusta, pero también aplicar mi profesión, pues porque también se le dedicó varios años. Y bueno, ellos dos también son diseñadores, ellos sí no se graduaron de diseñadores, pero lo son. También empezaron como yo, con el graffiti clásico, el graffiti que de pronto mucha gente no entiende ahora, es difícil de leer, es un poco más transgresor. Pero entonces entendí la importancia de la academia en este proceso con A Tres Manos. Entendí que todas esas teorías y conceptos los necesitaba entenderlos para poder deconstruirlos y aplicarlos a lo que estaba haciendo. Como bien lo mencionaba la compañera Marta, el diseño son muchas cosas, son muchos elementos, y quizás uno en ese instante de estar estudiando no lo entiende, pero es en la práctica en que uno va como aplicando todo esto. Entonces nosotros con A Tres Manos quisimos darle como una formalidad al quehacer del graffiti, a llevarlo simplemente pintar en la calle, sino resolver un montón de proyectos a través de la imagen, de nuestra gráfica, nuestro trabajo, porque pues quisimos como profesionalizar el graffiti, el arte urbano, porque pues de la calle y del graffiti a uno nunca le dan un título. Por más de que uno lleve años pintando, nada menos que el trabajo, que los muros, nada lo califica a uno como de profesional, por decirlo así. Entonces fue hasta que entendí todos estos elementos, hasta que aplicamos dentro de A Tres Manos todo lo que sabíamos como diseñadores, que empezaron como a surgir ya cosas mucho más serias, que hasta se nos salían de las manos, como a viajar, a representar Colombia en festivales internacionales, a trabajar con marcas, a producir proyectos independientes, proyectos sociales. Entonces, fue ahí en A Tres Manos, que estoy con ellos aproximadamente desde el 2015, que aprendí a hablar con clientes, a presentar presupuestos, a hacer cotizaciones, a entregar proyectos, a hacer toda la producción que requiere pintar un muro, un festival, un evento. Entonces entendí que podía encontrar un balance eh, entre, entre la intención, entre la, entre la intención, la forma y la funcionalidad, porque pues finalmente los tres somos diseñadores y entendimos que nosotros, siendo o comportándonos como artistas urbanos,
podemos traducir las ideas del cliente en este caso, porque con A Tres Manos también nos conformamos más para hacer proyectos comerciales, proyectos mucho más grandes, y lo que hacemos es finalmente traducir todas esas ideas y transformarlas en algo visual, en un muro principalmente. Entonces, hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas como Nike, Stereo Picnic, Sprite, Jeff, entre otras que ahorita se me escapan. Y yo creo que del diseño también deviene esa gráfica o ese estilo gráfico que manejo ahora sí personalmente, que es como mucho hacia lo vectorial, la aplicación del color y la elección de las gamas cromáticas. Creo que son un sello personal y mío y de mi equipo de trabajo que nos caracteriza un montón. También ya viéndolo ya en la parte más técnica del graffiti, a mí yo soy muy minuciosa a la hora de pintar. Incluso si es gigante, me gusta que todo esté súper limpio, que esté, mejor dicho, detallado. Entonces, bueno, ahí creo que he aplicado muchas cosas del diseño inconscientemente. Ya después del tiempo es que uno empieza a darse cuenta que hay muchas cosas y teorías y conceptos que realmente están presentes en todo lo que uno hace. En este muro en específico, este fue un reto bastante grande personal, porque los muros a gran formato que había venido trabajando con A Tres Manos, pues era en compañía, era con ellos. Este muro fue en Lima, Perú, el año pasado, y fue como el primer muro que hice sola. Ahí si ven por acá chiquitica, esta soy yo y todo esto es el muro. Entonces fue un nuevo reto de empezar a entender un montón de cosas que de pronto las podía resolver junto a mis compañeros. Entonces hago ahí como la comparación con la academia. Muchas veces uno ve muchas cosas, cumple con trabajos, pero no llega a darse cuenta de realmente el papel del diseñador o de todo lo que nos hicieron y nos formaron, sino estando como afuera realmente enfrentados a la vida real. Este es otro murito que fue de los primeros que hicimos con A Tres Manos. Está en el tranvía, esa ruta del tranvía que hay en Medellín. Y pues con el tiempo fuimos adquiriendo un estilo gráfico que de hecho en grafito, en arte urbano, es de las cosas más difíciles de desarrollar. De hecho, creo que estamos siempre en constante movimentando. Asimismo va mutando como nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces, al entender esto del estilo, de cómo el diseño considero como un estado mental, por decirlo así, cuando fui consciente de esa influencia del diseño, ya hablando de mi trabajo personal, pude reforzar un montón mi discurso, pude reforzar también mi propuesta gráfica. Se empezaron a reconocer ya varios elementos generales en mis muros. Hago así zooms de las chicas porque pues es lo más importante de todo, de esa escuela que tuve de diseño. Pero después en la escuela que tuve con mi crew, fue encontrar esa cohesión entre lo que quería decir y cómo lo quería decir. Yo al principio pensé que estaba, no sé, desubicada, porque me gustaban muchas cosas. Me gustaba mucho dibujar, me gustaban cosas del diseño, me gustaba lo editorial, me gustaba pintar, me gustaba bailar, o sea, un montón de cosas que, 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 que parecían de pronto demostrar mi falta de foco, por decirlo así, o que era dispersa. De hecho, soy dispersa y por eso me toca anotar todo. Pero no está mal hacer varias cosas, sino encontrar un balance entre todo eso que nos gusta, entre todo eso que somos, porque es que a uno no, o sea, uno no tiene que ser una cosa o lo que la sociedad espera que uno sea, sino que uno puede ser lo que uno quiera hacer, estudiando, revisando bien lo que hay en uno, como encontrar, como que cuando, no sé, definí bien mi identidad y me reconocí en ella,
pude encontrar mi propósito. Y de hecho, más que logros, o sea, si hablamos de sueños y cosas, más que logros, de viajes, de pintar en todo el mundo, de mis éxitos o los éxitos de mi grupo, y es dejar algo más allá, como lo mencionaba también esta chica en la anterior charla, es más allá de pintar algo bonito, de decorar algo, de proponer una imagen, es ir un poquito más allá y o hacer que los otros crean en su propio proceso, y tal vez, no sé si sea muy grande decirlo, servir como ejemplo para que las otras personas confíen en sus propios procesos, porque uno siempre se compara por ejemplo, este es mejor diseñador porque ha viajado más, este es mejor diseñador o mejor artista o mejor lo que sea porque tiene más cosas que mostrar, porque ha estudiado más. Yo de hecho también solo tengo mi pregrado y unas que otras cositas por ahí, pero entonces en el Colombo Americano, y fue allí, en el Colombo, donde empecé a ver un montón de exposiciones, porque el Colombo tenía unas instalaciones brutales, y ahí empecé a ver el salón de estudiantes de diseño. Entonces vi a José Arce, vi a Sabi que también es diseñadora, pero se dedicó a pintar por completo. Entonces veía gente interviniendo muros con stencil, con vinilo adhesivo, mientras estudiaba inglés. Entonces me llamó mucho la atención y recibí decidí meterme a una clase como que antes de estudiar de diseño básico y de dibujo técnico, si no estoy mal. Y en una de esas invitaron a José Arce a que nos diera una clase de stencil, y esa fue como uno de mis primeros acercamientos con el aerosol. Y, y bueno, luego me presenté y pasé. Eh, Cuando pasé ya estaba pintando, ya inicié a pintar, y me acuerdo que en esos inicios una de las primeras personas que apoyó mi proyecto por empezar a pintar fue Claudia, fue la profe Claudia, profe y decana Claudia, a hacer como intervenciones urbanas dentro de la universidad. En ese momento fue en la María Micaela, donde veíamos unas clases, y creo que en esas paredes realicé mi primer pieza de graffiti. Entonces, como que recibir ese apoyo de alguien a quien uno veía como la profe lejos de diseño, y que le apostara a esas intervenciones artísticas no tradicionales en ese momento, fue como, entonces eso fue un impulso brutal que tuve ahí. Yo sí tenía muy claro, y es que no quería pasar como más de 5 años en mi carrera, porque en ese momento me esforzaba muchísimo por no perder materias, por pasar el semestre, porque estaba trabajando, estudiando, y no quería dejar de hacer graffiti por nada. O sea, era lo que más me mantenía como enfocada, por decirlo así. Entonces me esforcé y saqué el título en 5 años, no perdí ni una materia, no era la alumna más sobresaliente, de hecho tenía unas preferencias en una u otra materia. Y pues siempre estuvo eso del graffiti, como de la educación informal. O sea, el graffiti lo aprendí mucho viendo, entonces estar en la universidad como limitada a que dijeran si era buena o mala por una calificación me frustraba un poco. Entonces yo dije, yo quiero terminar esto, quiero que mi mamá se sienta orgullosa de mí porque sacamos la carrera adelante, porque fue un esfuerzo de todos. Mm, y mi educación desde que era pequeña no era igual que las demás. De hecho, yo, además de la escuela o el colegio, tuve una profesora que iba a mi casa y me enseñaba. De hecho, mi papá y mi mamá me enseñaban mucho por medio de la música. Entonces mi conocimiento, si me acuerdo de las cosas, mi memoria es muy musical. Entonces
estar limitada a esa presión de tengo que entregar este trabajo porque necesito pasar el semestre, me llevó a terminar la universidad, pero asimismo me sentía un poco incómoda y quería salir, era para hacer cosas, para empezar a aplicar lo que medio estaba aprendiendo, pero siempre pintando. Entonces, estudiar es fundamental para el crecimiento, pero hay formas de estudiar también. O sea, no, para mí los títulos no definen a una persona. O sea, yo puedo tener una rume de diplomas sin colgar por ahí guardados, un montón de doctorados, de magíster, pero pues si no sé qué hacer con estas herramientas, pues no estoy en nada, simplemente soy alguien muy estudiado. Eh, eh, yo creo que es más bien cómo transformamos y usamos esas herramientas para lo que nos gusta hacer y sabemos hacer. Yo conocí personas en la universidad que sacaban 5 en todo y yo era a veces un poco difícil, entonces yo creo que pasé esas materias de herramientas digitales que en ese momento eran muy básicas, supongo a lo que son ahora, pues porque en ese tiempo éramos mucho más análogos, mucho de pintar el círculo cromático, el romboedro, o sea, esos son los trabajos que a mí más se me quedaron aquí. Yo creo que por eso aplico también el color en mis proyectos ahorita. Entonces, yo creo que es más bien eso, es cómo usamos todo ese conocimiento para crecer y hacer crecer a los demás también. Entonces, gracias al diseño y a ese diploma que saqué, gracias al diseño creo que soy lo que soy, porque pues, como bien mencioné antes, en mi trabajo es muy característico el color, la composición, entonces todo eso sí lo saqué del diseño y en ese momento no lo veía cuando empecé a pintar, pero ahora es que me doy cuenta que sí. Entonces de ahí nace Mugre Diamantes, como esa convergencia de caminos, de fuerzas igual de intensas en diseño y graffiti, y esa unión de cosas es lo que me hace ser lo que soy. Mugre inició como el nombre que le puse a la persona que empezó a pintar en el 2008, 2009. Es ese lado un poco más, menos digerible del graffiti, pero pues finalmente fueron mis inicios, son las letras, esa clandestinidad, la ilegalidad que en un punto de mi vida marcó un montón lo que estaba haciendo. Y a su vez es como esa individualidad, el no pensar en dejarme llevar un montón y no pensar tanto en el cliente o en si esto le tiene que gustar. Entonces, ese lado compensa al otro perfectamente, es más de la improvisación, pero a su vez también es esa impotencia de pronto de no saber manejar muchas cosas, los desaciertos, pero pues fue como esa escuela que tuve. Gracias al graffiti hago lo que hago ahorita también. Mientras que Diamante lo agregué a mi nombre tiempo después, fue como en el 2015 que empecé con A Tres Manos, donde empecé a estudiar mejor lo que estaba ilustrando, pude adaptarlo a la técnica del aerosol, fue más ese trabajo en equipo, pensar en colectivo, en adaptarme más al contexto, en llevar una planeación de colores, de formas, de cumplir, digamos, con los parámetros que un cliente o que algún trabajo necesitaba. Ese es el lado brillante, de triunfos, de alegrías, es esa evolución que he tenido y que he visto durante como estos años. Yo creo que todos tenemos un mugre diamante. Para mí es como un yin yang porque igual necesita las dos fuerzas para lograr un equilibrio. Todos tenemos esas versiones de nosotros que nos hacen ser mejores porque las dos cosas aportan, los dos lados y las dos fuerzas se balanzan para
para crear nuestra versión o la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, yo en realidad no soy muy buena hablando de mí, por eso precisamente hablo, pinto, porque es mi lenguaje y es mi forma de darme a entender, pintar, pintando. En esta sección de mi presentación la llamo gente haciendo lo suyo, porque siento que son personas que cambian el entorno de los demás desde lo que están haciendo, ¿sí? Son diseñadores y diseñadoras que tienen algo que decirle al mundo. De hecho, si me pongo a anunciar todas las personas que de pronto admiro y respeto por el trabajo que hacen y por las personas que son, no acabaría y nos quedaríamos acá hablando, porque también siento que mi proceso como Mugre Diamante ha sido enriquecido, o sea, no soy yo, o sea, es la fuerza divina, es el apoyo de mi familia, es esas experiencias que he tenido con colegas, los viajes, son un montón de cosas y un montón de personas que de pronto son referentes, ¿no? Entonces empiezo con Clor. Clor es una chica que hace parte de 1, 2, 3 Clan, que es un crew de diseño, de graffiti, hacen branding, trabajan con marca y tienen una línea de ropa que se llama Banditism, no sé cómo se pronuncia eso, pero entonces la menciono porque pues ella lleva pintando desde hace mucho tiempo, desde hace como 20 años y no ha dejado de pintar, sigue haciendo graffiti. Entonces para mí este parche 1, 2, 3 Clan fue como ese referente de vida, como proyecto de vida que empecé a vivir con a 3 manos, por decirlo así. Entonces, desde mis inicios fue un referente así brutal, era como, y ahí de hecho les voy a poner a todos como su perfil de Instagram para que vean si quieren. Entonces, por eso me gusta, porque funcionó como escuela de graffiti, sigue haciendo letras y ese graffiti que de pronto a nadie le gusta, pero así mismo cumple con sus proyectos de diseño y de marca. Entonces eso me parece súper admirable porque a veces el tiempo uno cree que no alcanza para todo, pero si uno lo quiere hacer en realidad sí. Leta Sobieraski, que tampoco sé cómo se pronuncia, si alguien sabe, que me diga. Ella es una chica que tuve la oportunidad de conocer o saber de ella en el Congreso 4GN que se realizó acá en Bogotá, no me acuerdo, creo que fue como en el 2017 que conocí de ella. Y me llamó mucho la atención porque pues es una chica independiente que hace lo suyo alrededor del mundo. Es diseñadora, es directora de arte, eh, combina técnicas tradicionales del diseño, eh, que es como así la escuela, la academia, con su gusto irreverente por un montón de cosas. Entonces eso hace de ella alguien muy especial y marca un estilo específico. Entonces por eso como que la nombro también, porque qué bueno es apostarle a lo que uno le gusta, a creer en lo que uno es, sea raro, inusual o lo que sea, y aún así viaja por el mundo esparciendo conocimiento. Entonces por eso me parece increíble. Jessica Walsh es directora de arte también, es ilustradora, es diseñadora y me encanta su trabajo y lo conocí porque alguna vez fui invitada a el círculo creativo que ella creó, que se llama Ladies Wine and Design. De hecho, la chica que maneja Ladies Wine and Design en Bogotá va a tener una charla en estos días para que estén pendientes de eso. Entonces ella empodera a un montón de personas alrededor del mundo y crea como una red, como una comunidad de conocimiento, resaltando específicamente el trabajo de chicas, el trabajo femenino y de personas no binarias. Entonces se me hace brutal innovar de esa manera, como reconociendo también el trabajo de otras personas, que es también algo que yo considero muy importante y es reconocer
la labor de otras personas alrededor del mundo que le pueden aportar a uno. Mariana Matija, creo que la conocen, ella es diseñadora visual también. Me encanta su trabajo porque es un enfoque de sostenibilidad y de cambiar un montón de patrones culturales de consumo que tal vez, a los que tal vez fuimos expuestos toda la vida. Y hacer de esto como un proyecto de vida me parece brutal. Ella creo que se autoconsidera como la directora del club de fans del planeta Tierra, y admiro mucho eso porque es muy difícil y es de tener carácter también ver la vida de esa manera. Y ha hecho muchos libros, ha sacado muchas publicaciones, y recuerdo que yo cuando inicié en la profundización en imagen fija, no sé si todavía sea igual, siempre quise trabajar es como en imprentas, en papelerías, en todo esto. De hecho, mi trabajo de grado fue un libro ilustrado para niños, que me encantaría retomarlo ahora con lo que sé. Y, y pues nada, eso me gusta mucho, mucho de ella. Voy a mencionar también a un colega, amigo, Yoke de Ushiki. Él es paisa, hace parte de uno de los grupos de danza más importantes en Colombia, de danza urbana. Es diseñador, bailarín, tiene su marca de ropa, y algo muy característico en él es ese empeño por educar, por mostrar una cultura. Y con el permiso de todos los profes que me dijeron que el diseño no es un estilo de vida, y que siempre quise entender por qué no, pues nunca me quedó claro, porque para mí el diseño sí es un estilo de vida. El diseño nos da herramientas de cómo vemos las cosas, y así es yo que por ejemplo, él desde que, no sé, todos sus pasos de baile, la manera en que habla, todo lo que publica en Instagram, eso hace referencia a muy buen diseñador, porque todo es súper limpio, pulcro. Entonces, pues me parece que sí, también aporta un montón a la cultura, a su cultura. Taller M Estudio de Diseño, lo quiero mencionar, de más que estas caras se les hacen conocidas. Taller M está conformado por Sergio y Mariale. Ellos están enfocados en el branding y en la producción, y pues ambos son diseñadores visuales. Me pareció importante porque ser independiente y apostarle a los emprendimientos propios es de mucha valentía, porque salirse de la zona de confort, de ser un gran diseñador, de recibir un salario fijo y estable, a apostarle a un proyecto personal y familiar, pues, hombre, no todo el mundo tiene lo suficiente para apostarle a eso, ¿sí? Muchas veces nos da miedo decir, no, pues es que si me salgo de la agencia, luego cómo me voy a mantener, luego si renuncio a mi trabajo, cómo voy a, sí, cómo voy a solventar mis cosas. Entonces, atreverse a vivir de lo que uno quiere hacer me parece fundamental. Entonces, por eso lo menciono. De hecho, atreverse a trasnochar, a sacrificar un montón de cosas, de tiempos, me parece que no es tan usual, y que todo el mundo debería atreverse alguna vez en su vida a luchar por ello. Y además es que ellos no están en otra gran ciudad, ellos se fueron de Manizales a Fresno, Tolima, que es un lugar muy pequeño, y desde allí, desde su propio emprendimiento, han podido ganarse premios, galardones, medallas de oro, de cosas de diseño, y premios de publicidad que no sé cuáles son, pero son súper importantes. Y no, bueno, todavía me falta uno. Este personaje creo que también lo conocen. Él es diseñador visual, es mi colega y fue mi primer amigo en mi universidad. Él también está enfocado en la identidad de marca, en el branding, en los empaques. Y lo menciono porque desde que entramos a primer semestre ha tenido una visión y una proyección que
no se la he visto a nadie en la vida. Y de hecho yo todavía no sé qué hacer con muchas cosas de mi vida. Y él desde que entró ya sabía qué hacer, ya tenía trabajos, ya hacía freelance. Entonces me parece digno de admirar esa disciplina que muchas veces no tenemos muchos. Y pues me encanta por eso. Ese man es súper, súper decidido y, mejor dicho, tiene un portafolio también brutal. Y ahora sí, para cerrar, no sé cuánto tiempo llevo hablando. em, Está esta chica que se llama Valen Monsalve. Ella es de Medellín y detrás de ella hay una marca muy honesta y muy bonita. Y la menciono porque me recuerda a mis inicios. Yo la conocí a ella porque ella empezó a preguntarme con mucha intensidad por Instagram un montón de cosas. Hace unos años era ilustrando, haciendo graffiti, diseñando, me preguntaba de todo y yo, Dios mío, esta niña tan intensa. Pero después se convirtió en una gran amiga y la menciono porque es un ejemplo de motivación, de seguir sus sueños, de darle y darle y darle duro hasta lograr lo que uno quiere. Entonces es esa evolución de preguntarle, de ver todo, de buscar videos, de hacer de todo para lograrlo de uno. Entonces ya tiene su propia marca y tiene un trabajo muy lindo y muy honesto porque uno ve las cosas que ella publica y es verla a ella, es súper tierna y muy bonita. Entonces también la menciono aquí por eso. Y no me quiero despedir sin antes decir que hay que ser fiel a uno mismo y creer en lo que uno quiere hacer de su vida, en que em, entender eso que estamos haciendo, lo que nos gusta hacer, nos va a ayudar a fluir y a cumplir nuestros sueños y la labor que vinimos a hacer a este mundo. Entonces, también es para alentar a las personas que están viendo esto a que aunque crean en su proceso y no todos vamos a la misma velocidad, porque eso siempre uno tiende a hacer, a compararse con el que está al lado, con el que lleva más cosas hechas. Y pues el éxito también cada uno lo define como lo quiera definir. Éxito no es el que más cosas tenga o cosas ha logrado, sino el que es un verdadero ser humano. Y pues nada, vivir un día a la vez las cosas que estamos viviendo. Ya con todos estos tiempos extraños, es más que sabido que del afán literal, así sea frase de cajón, del afán solo queda el cansancio. Entonces ir trabajando con mucho amor, con mucha disciplina, todo un día a la vez. Y ya, eso es todo. No sé cuánto tiempo hablé. No, está muy bien. Ana, muchísimas gracias por tu intervención. Pues en este caso esta eres tú. O sea, desde la academia siempre mostraste tu interés frente a lo que estás haciendo ahora y esto te hace fuerte en el diseño como egresado y eres un gran ser humano. Me alegró también dentro de tu intervención escuchar de muchos diseñadores visuales que realmente también han marcado la academia al igual que tú y agradezco pues nuevamente esa memoria. Bueno, No, vamos a darle profe. también la opción al público de Gracias por invitarme, de verdad. no, agradecida infinitamente con tu presencia. Bueno, entonces tenemos tres preguntas de la audiencia. Listo. Una es de Juliana Vallejo, donde nos dice, ¿qué tips recomiendas para la elección de las paletas cromáticas? Vamos de acuerdo a lo que mostraste en tus trabajos. A ver, Ana. Sí. Bueno, ¿qué tips es? Ahora lo puedo decir y es que es muy bueno estudiar y referenciarse, pues de hecho no necesariamente tienen que ir a una universidad para aprender a escoger colores, ¿no? Sino que hay muchos tutoriales en YouTube, hay muchos libros increíbles. Y yo creo que es eso, estudiar un montón, pintar, hacer, combinarlos, porque de hecho creo que ya yo, o sea, ya mi cerebro se educó tanto que ya sé cuál color descartar y cuáles no, o qué propuesta hacer con los colores que me den. Digamos, hay colores que yo no, que yo
odio, pero a veces ningún color es feo, solo es cómo se aplique. Es eso, como educar el cerebro y hacer un backup aquí, 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 y con la práctica, porque lo que dije, uno puede leer mucho, uno puede buscar mucho, pero pues si no lo aplica, ahí está, y se quedan los textos. Entonces, pintar y pintar y pintar, hacer, dibujar, dibujar, ya el cerebro va creando ahí una información y ahí va, solito. Ahí va solito. Bueno, muchas gracias. Sigue la pregunta de Dana Caterine Manrique. Dice, ¿cómo fue la exploración que tuviste al buscar un estilo o cómo encontraste tu estilo gráfico? Bueno, creo que como lo mencioné ahí dentro de la charla, encontrar un estilo, al menos como, no sé, en ilustración, en diseño, en graffiti, en arte urbano, es de las cosas más difíciles que me parecen a mí encontrar, porque en cualquier lugar del mundo hay gente también de pronto viendo cómo ve uno las cosas de pronto. Entonces yo creo que es de no, o sea, porque yo llevo, pues me gradué en el 2013, pero pues desde antes he tratado de construir un montón de cosas, entonces es de paciencia, de años, de ensayar, de embarrarla, porque pues el graffiti me dio unas cosas, el diseño otras, pero no sé, puede que a alguien que sea diseñador le guste la cocina, hasta eso son referencias, o sea, todo lo que uno vea o lo que uno aprenda son referencias de lo que uno quiere hacer y yo creo que eso se va dando con el tiempo y se va dando solito, pero siempre ser fiel a lo que a uno le gusta, a lo que a uno le apasiona y todo va a servir para desarrollar ese estilo gráfico, porque de hecho creo que es una construcción constante y uno no solo se queda en un lugar, que por momentos uno responda a ciertas formas y colores, está bien, pero pues si yo miro lo que hacía hoy a lo que hacía hace 5 años es muy diferente. Entonces es ir estudiando y construyendo todo con lo que uno es y lo que uno le gusta. Bueno, muchas gracias. También hay otra pregunta de Rafael Toy. ¿Cómo luchar contra lo repetitivo del graffiti y alimentar el diseño con él? ¿Es importante ver tendencias o es mejor mantener la terquedad de las firmas y los, bueno, stroke up? Los drops. Stroke up. Bueno, pues para los que de pronto no tienen mucha familiaridad con esas palabras, tags, firmas y throwups son componentes dentro del graffiti clásico, pues que sí, solo los que hacen graffiti creo que logran distinguirlos, pero básicamente son esas firmas y rayones que están en la calle, ¿sí? Pues para mí, pues le respondo al directamente, no es terquedad querer quedarse en una cosa, creo que eso ya son decisiones propias. Hay personas que piensan que salirse de la escuela purista del graffiti ya, entonces uno ya no es real y ya no es underground y no sé qué, pero esa es la percepción de esas personas. Hay personas que no necesariamente estudiaron diseño y que hacen graffiti. De hecho, conozco mucha gente que pinta, son ingenieros, son enfermeros, o sea, es lo que uno, hacia donde uno quiera direccionar su trabajo, ¿cierto? En mi caso, soy afortunada de también poder contar con creativos, con que mi disciplina de diseño es súper creativa, entonces por más de que en la academia nunca me dijeron que pintar se hacía así o de esta manera, yo con mi experiencia pude adaptar un montón de teorías a lo que hago en graffiti. O sea, está bien, digamos, explorarlo todo, escucharlo todo, estudiarlo todo. Si te gusta netamente el graffiti, pues entonces esfuérzate por ser el mejor en graffiti. Es difícil diferenciarse pues como sin experiencia. Lo digo porque muchas veces uno no lleva nada pintando, diseñando y ya quiere ser el mejor o pues no sé, o ganarse cosas sin, o sea, como saltándose un montón de escalones. Hay quienes son muy habilidosos y muy talentosos, de hecho las nuevas generaciones son
mejor dicho, son muy talentosos y de pronto no les tocó vivir o no les va a tocar vivir lo que a mi escuela o mi generación en graffiti le tocó, pero lo mismo, con lo que sinteticé la charla, es ser fiel a lo que uno es y buscar herramientas de donde sea para poder uno desarrollarse y diferenciarse. Yo creo que uno se diferencia de los demás siendo uno mismo y siendo honesto con lo que uno hace, sintiéndose a gusto con lo que uno hace y si con eso otras personas se sienten representadas, brutal.